verificar ahorita. Ok, a ver, ahorita me dicen si está. A mí ya me aparece. ¿Ya? Okay. Ya. Hola chicos, bienvenidos a la continuación del tercer foro interuniversitario, segunda mesa, violencia de género. Estoy con 3 ponentes y igualmente la presidenta Lili. Bienvenidas chicas, muchas gracias por aceptar esta participación. Yo estoy muy emocionada de que me dieran la oportunidad de ser moderadora de esta mesa. Me emociona mucho tenerlas a ustedes y pues las voy a comenzar a presentar. Comenzamos con Shadai, que estuvo en la mesa anterior. Ella desde chica se ha involucrado en temas sociales y de arte. Actualmente estudia filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y es creadora de contenido principalmente sobre feminismo. Está Ailín Pérez Juárez, que es egresada de Economía en FES Aragón por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. No, de México, perdón. Por la UNAM. Y se interesa en temas sociales y de activismo, específicamente igual relacionados sobre feminismo. Y a Cintia Tlaltelpa, que es estudiante de la UAM Xochimilco de Economía. Bienvenidas chicas, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Yola, de nuevo. Hola de nuevo, Shadai. Muchas gracias por estar en esta mesa, que es la segunda, violencia de género, en el cual pues yo estoy muy, muy, muy emocionada de que se me diera la oportunidad de dirigir esta mesa porque pues me podrán corregir ustedes más adelante si gustan, pero yo creo que al hablar de violencia de género hacia las mujeres, indudablemente tenemos que hablar de feminismo, que es un tema que a mí también en lo personal me gusta mucho. Y yo creo que este tema de feminismo ha hecho que abramos mucho la perspectiva, sobre todo nosotras, sobre lo que consideramos, sobre lo que creemos y sobre muchas acciones violentas que ahora podemos reconocer. Y como mencionaba una profesora de la UNAM, que conocí en un conversatorio de Museo de Memoria y Tolerancia, una vez que te reconoces como feminista, que aceptas estas actitudes, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Y te haces cada vez más consciente de estas actitudes violentas y empiezas a cuestionar todos estos círculos viciosos de violencia. Como mencionaba Shadai en la mesa anterior, pues es un círculo que es constante de si recibes violencia, pues eso es lo que vas a transmitir. Entonces, pues esta mesa de violencia trata específicamente de eso, la violencia de género hacia la mujer. Y no solamente como lo hemos mencionado, ¿no? La violencia no solamente son las agresiones físicas, sino también las psicológicas, pues llegan a ser llegan a tener grandes repercusiones y pues secuelas para desarrollar una vida plena. Entonces, si gustas comenzar, Shadai. Sí. ¿O gustas decir algo antes, Lili? Ay, perdón. No, adelante, claro, bienvenidas otra vez. Agradecemos su presencia y espero que todos los que nos estén escuchando no olviden mandarnos preguntas si tienen alguna duda de lo que vamos a estar hablando, bueno, de lo que van a estar hablando las ponentes. Y nada, si quieren ya podemos comenzar, Shadi. Ok, empecemos entonces. Violencia de género. Como en la presentación pasada, también les traigo unas frases. Esta es de Frida Kahlo, que es: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior. Y para empezar a hablar de género, bueno, de la violencia de género, hay que saber qué es violencia de género. El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones en cuanto a comportamientos, actividades y atributos que nos da la sociedad. Hay que recordar que esto lo da la sociedad, no uno mismo realmente, pero pues se nos mete desde que nacemos, ¿no? Y bueno, son consideradas apropiadas para hombres y las mujeres. Depende las diferentes funciones y comportamientos pueden de generar desigualdades de género, que esto provoca también la violencia hacia la mujer. Y favorece sistemáticamente a uno de los dos grupos. Lo hablábamos en la mesa pasada. El hombre suele ser objeto político activo en la sociedad y la mujer es un objeto, bueno, suena mal objeto, no decirlo, es de casa, no es público. Y bueno,
De aquí se puede partir a la violencia contra mujer, pero en sí género es eso, que da a hombres, a mujeres y un tercer género ya aceptado, que es el queer. Y bueno, ¿qué es la violencia de género entonces? La violencia de género o basada en género es aquella que se ejerce sobre una persona que es considerada inferior por sus características con las que nace, de género, o por su identidad que lleva. Está debido a que un género se le asignó ser fuerte, racional, violento, y al otro se le asigna ser pasivo, sensible, emocional, sumiso y social. Y culturalmente, la sumisión se le agrega a lo femenino y la fuerza, junto con la violencia, se le agrega al masculino. Judy Butler lo agarra como una construcción social, ya que el sexo es biologizar y el género existe en tres, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir: masculino, femenino y queer. La biología no es lo que define la socialización que construye la forma de ver las cosas, sino el género. Solo por ser femenino o masculino haces o debes de hacer tales roles que te deja la sociedad. Y desde chiquitos aprendemos a aceptarlo y normalizar esta situación dada. Entonces, esto significa que la violencia de género no es lo mismo que una violencia contra las mujeres. Parte de, sí, pero no es una violencia solo a las mujeres. La violencia de género agarra a los tres. Un ataque de un hombre que se identifica a sí mismo como masculino, pero tiene identidad o características que van femeninas, es violencia de género. El caso de una mujer con características masculinas que ataca a una mujer que se identifica y sigue los roles y características femeninas es violencia de género. Y lo menos mencionado es cuando hombres o mujeres atacan a una persona de género queer o con rasgos andróginos, y eso es violencia de género. En esta presentación les pongo un poco de los más conocidos queer o gente que ha revolucionado el estilo de vestimenta contra esto de la violencia de género. En la primera imagen puse una de mis cantantes favoritas, que es El Pi, que ha sido criticada de que es que se ve como hombre, pero tiene voz de mujer. Eso, amigos, es violencia de género. La revolución que hizo Queen con este video también fue icónico, y veamos que ahorita estamos enalteciendo mucho a este cantante Harry Styles. Se me hace bueno lo que hace, no voy a decir que no, es bueno que estén rompiendo con estos paradigmas, pero no hay que enaltecer a alguien que ya ha hecho que está haciendo lo que ya se ha hecho con anterioridad. Luego, en la segunda fila, puse lo que son personas conocidas como andróginas, que tienen los dos rasgos, tanto femeninos como masculinos. Las primeras dos son mujeres, son actrices, y el último es un modelo que es André Pejig. Y en la última puse que bueno, siempre se nos ha dicho y hecho saber que los hombres no pueden llevar falda, que los hombres no se pueden pintar las uñas y las mujeres con traje se ven mal, cosa que es totalmente errónea. Ya quisiera yo que se me vieran así mis pompis, ¿no? Usando una falda como al señor. Pero bueno, las soluciones a esto es darnos cuenta que debemos de romper con estos roles de género que se nos han impuesto tanto por mucho tiempo. Actualmente un hombre puede hacer cosas que normalmente o por costumbre se dicen que las debería hacer una mujer, y viceversa. Las mujeres también están cambiando el rumbo en esto, en su lucha con derechos. Aquí es donde entra el feminismo, que nosotras queremos y ser reconocidas, que nosotras podemos hacer las mismas cosas, que no se nos haga menos por el simple hecho de ser mujeres, porque tenemos muy arraigado eso de que la mujer por naturaleza es sensible y sumisa, cosa que no es cierto. Recordemos, y entrando, bueno, a esto del feminismo también, que todos tenemos un enemigo en común, que es el patriarcado, que forma parte del sistema opresor que nos afecta en cuanto a cómo se va dirigido a la sociedad y el rumbo que está tomando. Nosotros deberíamos de ser más abiertos. Creo que nuestra generación está haciendo un cambio, como se dijo en la mesa pasada. No somos el futuro, somos el presente, y estamos haciendo un cambio
con todas las revoluciones que están pasando. Por cierto, quiero hacer una mención que pasó hoy y es, aprobaron la ley de interrupción legal del aborto en Argentina. Muchas felicidades allá. Entonces, todo esto va haciendo cambios. Y bueno, hay que dejar de creer que los colores, la ropa y las actividades cotidianas tienen un género. Aquí les dejo, como en la mesa pasada, las fuentes de apoyo, biografía de interés. Les compartí mi biblioteca sobre violencia. Igual al ratito, como se van a subir todos estos métodos de apoyo, les comparto mi biblioteca feminista. Y bueno, quiero retomar esto de que es importante saber la diferencia entre la violencia de género y la violencia de mujer a la mujer, porque la violencia de género también se ejerce ante los hombres al criticarlos. Y por eso digo, todos tenemos un enemigo en común o enemigo, que es el patriarcado, el cual te dice, ¿sabes qué? No puedes usar tales y tales cosas o tienes que verte de tal y tal forma. Hay que cambiar eso, hay que ser revolucionarias como lo estamos siendo y en varios aspectos como se está dando. Pero creo que eso a continuación lo van a seguir explicando mis compañeras. Muchas gracias, Shadai, por introducirnos a bueno, la principal introducción, que es género. Muchas gracias por hacer esta mención. Continuamos con Cintia. Por favor. Sí. Bueno, mientras se conecta Cintia, los invitamos a que nos puedan mandar mensaje ahí por Facebook, por si tienen alguna duda de lo que estamos viendo, si tienen alguna pregunta, para que al final de las exposiciones puedan resolver sus dudas, ¿vale? No sé si tengas algún problema con tu presentación, Cintia, o igual. Sí, mejor me pueden ayudar a presentarla, por favor. Sí, igual, Vane, por favor, que te lo envíen por WhatsApp al grupo. Y tienes que apagar tu micro, Vane. Si quieres, continuamos con Aileen y en lo que toma pausa tu presentación y ahorita la ponemos para que pueda continuar Aileen. Por favor, Aileen. Sí. Bueno, hola otra vez. Como ya Shadani comenzó con una pequeña introducción, yo voy a hablar ahorita un poco sobre la violencia hacia las mujeres y voy a presentar algunas estadísticas. Entonces, primero que nada, como ya lo mencionó también Shadani, en la mesa pasada hay distintos tipos de violencia. Y la ONU los clasifica de esta manera, como la violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual y digital.
La violencia económica, pues como sabemos, lo que busca es intentar o conseguir la dependencia financiera, en este caso de la víctima, ¿no? Que la víctima siempre esté dependiendo de los recursos por ejemplo, bueno, del violentador, por ejemplo, su esposo, ¿no? La violencia psicológica, esta consiste en provocar miedo o, sí, provocar miedo a través de la intimidación. O sea, por ejemplo, amenazando, no sé, forzar a la víctima a aislarse o cosas de ese estilo más o menos. Y la violencia emocional consiste en minar el autoestima de alguna persona y después, continuando con la violencia física, esta, pues como su nombre lo dice, ¿no? Consiste también en intentar o en causar daño de manera física hacia, en este caso, hacia las mujeres o hacia la mujer. Por ejemplo, golpes, empujones, pellizcos, cualquier agresión física. Y la violencia sexual consiste en obligar a una pareja o a una, en este caso a la mujer, a participar en un acto sexual, obviamente sin su consentimiento. Y por último, la que tenemos aquí es la violencia digital. Y esta violencia digital consiste en cualquier tipo de violencia hacia las mujeres por medio de alguna tecnología de la información, ¿no? O sea, por medio, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, ahora voy a pasar a presentar algunas estadísticas y me voy a detener un poco en la violencia sexual, la violencia digital y al final en la violencia feminicida, que es la culminación de todas estas violencias, ¿no? Aquí podemos ver primero la incidencia delictiva de delitos sexuales. Primero vemos a las víctimas de delitos sexuales, aquí es del año 2009, y podemos observar obviamente que la mayor parte de víctimas, la mayoría son mujeres, en este caso el 91.6%, y de hombres son el 8.4%. Normalmente, si nos ponemos a observar demás estadísticas de algunos otros delitos, la mayoría de las víctimas, por ejemplo, de delitos como robo, extorsión, fraude, delitos de ese estilo van a ser hombres. Pero creo que en este caso, en las víctimas de delitos sexuales, la diferencia es demasiado grande. Entonces, nos da a entender que nosotras nos encontramos en demasiado riesgo de sufrir algún tipo de violencia sexual, por ejemplo. Aquí, en esta gráfica podemos observar a las mujeres víctimas de delitos sexuales y la mayoría han sido víctimas de algún delito sexual, por ejemplo, hostigamiento, acoso o algún delito de ese tipo, ¿no? Y aproximadamente el 3.8% han sido víctimas de violación sexual. Tal vez parecen cifras muy pequeñas, pero en realidad, si viéramos los valores absolutos, nos daríamos cuenta que son demasiado grandes. Por ejemplo, pues el total de víctimas de delitos sexuales de este año fue arriba de 4,000. Entonces, y otra cosa que quiero comentar es que estas son las víctimas que han denunciado, porque no siempre las víctimas pueden denunciar por miedo, porque están amenazadas o por desconfianza en la autoridad, por distintos factores, muchas veces no lo denuncian. Entonces, estas únicamente son las víctimas de delitos sexuales que los han denunciado. Aquí yo metí estas estadísticas también en violencia sexual porque si nos damos cuenta, la mayoría de las mujeres comienza, bueno, no la mayoría de las mujeres, pero muchas mujeres o porcentajes considerables comienzan a tener hijos a muy temprana edad.
de hecho, siendo menores de edad. Y se puede ver la diferencia que es abismal entre la edad a la que comienzan a tener hijos los hombres y la edad a la que comienzan a tener hijos las mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí también podemos observar que muchas mujeres de menores de 15 años tuvieron hijos. Entonces, eso podría traducirse precisamente como violación o como violencia sexual. Incluso aunque la niña, porque es una niña, haya dado, pues, entre comillas, su consentimiento, es probable que la persona o el hombre con el que mantuvo relaciones sexuales haya sido mayor de edad, ¿no? Entonces ahí igual está incurriendo en un delito que es estupro. Ahora bien, pasamos a la violencia digital. Como ya dije, la violencia digital en realidad es cualquier tipo de violencia hacia las mujeres por medio de las tecnologías de la información. Entonces, aquí observamos que muchas mujeres de 12 años y más han recibido violencia digital y entre ellas se encuentran insinuaciones o propuestas sexuales y una que creo que es demasiado común, que es recibir contenido sexual. Obviamente, sin haberlo pedido anteriormente, ¿no? Entonces, hay otros tipos también de acoso o de ciberacoso, como mensajes ofensivos, llamadas ofensivas o incluso rastreos de cuentas, ¿no? Y eso también es muy peligroso. Aquí podemos ver que aquí se encuentra, es igual las mujeres de 12 años y más que vivieron ciberacoso de índole sexual en 2019, dividida por grupos de edad. Y lo dividí de esta manera porque creo que es muy importante y muy ilustrativo ver que muchas niñas de 12 a 18, 19 años igual recibieron acoso o ciberacoso de índole sexual. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar que en realidad la mayoría de los acosadores son desconocidos, ¿no? Pero una cantidad o un porcentaje preocupante que vemos aquí es que el 23.6% son conocidos y de ellos el 9% eran sus compañeros de escuela o de trabajo, el 14.3% sus amigos, familiares eran 5% y su exnovio o su expareja el 9.5%. Entonces, con estas tablas y esta gráfica que vemos de la violencia digital, nos damos cuenta que no solo nos pueden violentar de manera así personal, ¿no? O sea, viéndonos cara a cara, sino que también nos pueden violentar por alguna otra forma y es muy peligroso porque estas violencias pueden escalar. Incluso pueden escalar más si la persona que está acosando es una persona conocida, ¿no? O incluso una persona desconocida puede averiguar nuestros datos, nuestra ubicación y cometer algún otro tipo de agresión. Entonces, es muy importante también que se visibilice este tipo de violencia porque también es riesgosa y también genera daños psicológicos o emocionales en la víctima. Ahora bien, pasamos rápido con la violencia doméstica y esta también es muy importante porque pues es violencia que sufren normalmente las mujeres por parte de su esposo o del hombre con el que vive, ¿no? O en algunas veces incluso de su novio. Entonces, y por ejemplo, las mujeres que están casadas y sufren violencia, muchas de ellas la sufren absolutamente todos los días y no solo es un tipo de violencia, incluso puede llegar a ser varios tipos como emocional, psicológica, económica al mismo tiempo. Entonces, creo que también es importante visibilizarlo y pues tratar de erradicarlo, ¿no?
Entonces, aquí tenemos primero la distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron pareja o esposo según la condición o tipo de relación que tenía esta pareja, un tipo de reacción, perdón, que tuvo esta pareja hacia la mujer cuando se enojó. Entonces, del 100% que teníamos, el 48.1% más o menos dice que pues su esposo o su novio o concubino no tuvo ninguna reacción violenta. Sin embargo, el 51.7% sí la tuvo. Y aquí podemos ver distintos de violencia, por ejemplo, violencia psicológica y emocional cuando le dejan de hablar, la ignora o es indiferente. Después, esa representa el 43.2%. Después vemos que la pareja reacciona discutiendo, gritando, ofendiéndola, insultándola, golpeándola, aventándole objetos o amenazándola con golpearla. Eso también ya pasa a la violencia física y también es violencia psicológica y emocional, y eso representa también cantidades preocupantes, el 30.5%. Y ya violencia física como tal, donde la empuja, la jalonea, la golpea o la agrede físicamente, que es el 10.9%. Y después violencia económica, donde deja de dar dinero o aportar para la casa con 9.5%. Aquí, como ya lo dije, muchas mujeres, por ejemplo, que continúan casadas con su agresor, viven esta violencia todos los días, y eso es muy preocupante porque se encuentran en riesgo no solo de sufrir más violencia todavía, sino en riesgo de que esta violencia pueda culminar con violencia feminicida, ¿no? Entonces aquí observamos, es igual una tabla que igual, en la que igual observamos los distintos tipos de violencia. Voy a pasar a la siguiente. Esta tal vez se puedan ver muchos datos, pero es bastante ilustrativa, porque aquí se pueden ver pues muchas formas en que los hombres, esposos, novios, intentan controlar a sus esposas, ¿no? A las mujeres. Por ejemplo, del total de las mujeres que tenemos aquí, bueno, esta gráfica es la distribución porcentual de las mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron alguna pareja o esposo, por las principales razones por la que la pareja o su expareja se enoja o enojaba con ella, según el estado conyugal. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que no están todas las razones, pero escogí las que creo que son las más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí, del total, él se enoja por una razón. El 58% de las mujeres dijeron que su pareja sí se enoja por una razón. Y aquí hay algunas razones muy importantes, por ejemplo, que ella trabaja, estudia o le dedica demasiado tiempo a su trabajo u horario, o que ella gana o tiene más dinero que él. Entonces, aquí podemos observar que en esta razón o con estas razones les molesta o les enoja que no puedan tener el control financiero o sobre el trabajo o las decisiones, por ejemplo, de la mujer, ¿no? O, por ejemplo, cuando, en este caso, donde dice que a él no le gusta la manera de vestir de ella o no quiere vestirse como a él le gusta, donde aquí el hombre también quiere controlar las decisiones individuales de la mujer, ¿no? Como si fuera ella su propiedad. Aquí hay otras, por ejemplo, donde ella no le obedece, que también son porcentajes bastante altos. O cuando la mujer, por ejemplo, usa anticonceptivos, y hemos visto muchos casos donde a los hombres también les molesta eso, ¿no? Porque dicen que si tienen más hijos es porque demuestran su virilidad y cosas por el estilo. O, por ejemplo, otra que para mí también es muy grave, es donde ella no quiere tener relaciones sexuales. Entonces, también son porcentajes muy altos que nos demuestran las violencias que sufren muchas mujeres y que en realidad
pues son demasiadas, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que las violencias nada más van a ser físicas, pero ya cuando observamos que hay distintos tipos de violencia, podemos darnos cuenta que muchas mujeres las sufren o que incluso muchas de nosotras las hemos sufrido, ¿no? O por ejemplo, aquí en este caso, las mujeres separadas o divorciadas tiene el porcentaje más alto de violencia económica, y creo que no es sorpresa porque muchas de estas mujeres tienen hijos, ¿no? Con su agresor, y normalmente o muchas de esas veces estos hombres no cumplen con sus obligaciones económicas. Entonces, ahora pasamos aquí a la prevalencia por tipo de violencia y agresor entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. Entonces, pues nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres desde, por ejemplo, aquí 2006, 2011, 2016, han sufrido algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual o económica. Estas violencias, por ejemplo, aumentaron desde 2011 al 2016. Entonces, creo que también son cifras preocupantes de que la mayoría de las mujeres que han estado en alguna relación hayan sufrido algún tipo de violencia de este tipo, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, lo que tenemos que hacer es tratar de, por ejemplo, apoyarlas. Si sabemos que una mujer se encuentra en una situación así, es muy importante no juzgarla o no juzgar, por ejemplo, sus decisiones o el por qué ella se queda en esa relación, ¿no? Sino que tratar de darle una mano, de darle redes de apoyo o algún tipo de apoyo para saber que no está sola y que tiene muchas mujeres que van a poder apoyarla y que le creen y que van a estar con ella, ¿no? Creo que eso es muy importante también. Ahora, por último, paso a la violencia feminicida. Aquí tengo la primera gráfica, que son las defunciones por homicidio según causa de 2019, y tenemos el porcentaje por sexo. Si nos damos cuenta, la mayoría de homicidios son a hombres, ¿no? En realidad la cantidad y los valores absolutos son demasiado, hay una diferencia demasiado grande. Sin embargo, la mayoría de las agresiones a los hombres han sido con disparos de arma de fuego, y si nos damos cuenta, los homicidios en este caso, o que se contabilizan en los homicidios, a las mujeres, la mayoría también fueron por arma de fuego, pero si nos pasamos a agresión, por ejemplo, por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, pues la diferencia también es muy grande, ¿no? Entre el porcentaje de las mujeres que murieron de esta forma, o por ejemplo, las agresiones también con algún objeto cortante o algún objeto romo, también las agresiones con humo, fuego y llamas, o sea, o por ejemplo la negligencia y abandono u otros síndromes de maltrato. Entonces, y aquí también es muy importante señalar que de agresión sexual en las estadísticas, según el INEGI, ningún hombre falleció debido a esa causa. Agresión sexual con fuerza corporal, ningún hombre falleció debido a esa causa en 2019 o no se tiene registro de, ¿no? Sin embargo, de mujeres sí. Entonces podemos observar que las causas de muerte son bastante diferentes y normalmente todos estos homicidios son cometidos por hombres, ya sea hacia hombres o hacia mujeres, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí las defunciones por homicidio según lugar de ocurrencia, igual el porcentaje por sexo, y si nos damos cuenta, la mayoría de los homicidios hacia los hombres sucedieron en la vía pública, ¿no? En alguna calle o en alguna carretera, y la mayoría, por ejemplo, del de las mujeres también, sin embargo,
si nos damos cuenta o si pasamos después a vivienda particular, la diferencia entre los homicidios, porque los feminicidios también se contabilizan aquí, primero dentro de los homicidios. Aquí en los que sucedieron en vivienda particular, sí, comparando los valores relativos entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que muchas mujeres o que el valor es muy diferente. Hay mucha diferencia, ¿no? O sea, el valor el porcentaje de las mujeres que fallecieron en su vivienda particular es de más de 20% y el de los hombres es un poquito más de 10%. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión de que en realidad las mujeres estamos más en riesgo incluso, o tenemos mucho riesgo incluso estando en nuestra propia casa, ¿no? Que, por ejemplo, los hombres que tienen más riesgo estando, por ejemplo, en las calles o carreteras o en la vía pública, donde nosotras, aparte de tener riesgo nosotras ahí en la vía pública, tenemos un riesgo también muy importante y muy fuerte estando en nuestra propia casa, porque nuestro agresor puede ser incluso parte de nuestra familia, parte de, no sé, o sea, puede ser nuestra pareja, algún conocido. Entonces creo que eso también es muy preocupante, porque nosotras nos encontramos en un riesgo latente y nos encontramos en un riesgo latente de que algo nos pueda pasar, ¿no? De poder sufrir algún tipo de violencia o algún tipo de agresión. Aquí, por ejemplo, igual vemos, seguimos hablando por último ya de el arma, perdón, de violencia feminicida, y aquí son las víctimas según el arma feminicida, y con arma de fuego fueron 20.1%, con arma blanca fueron 21.1%, con algún otro elemento 54.2% y no especificado 4.6%. Entonces, si nos damos cuenta, normalmente en los feminicidios se observan, por ejemplo, muchas veces signos de tortura, ¿no? O signos de donde se ve el odio que tenía el feminicida hacia la víctima. Y creo que eso también es importante de recalcar, porque sabemos que, por ejemplo, como en las estadísticas que di anteriormente, que mueren más hombres y que matan a más hombres, ¿no? O sea, pero no los matan por las mismas razones como nos matan a nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, creo que ya en conclusión, es importante saber eso, que nosotras nos encontramos en un sistema de opresión donde nosotras somos el grupo oprimido y que somos las principales víctimas de varios tipos de violencias, ¿no? Y de varios tipos de violencia que son demasiado fuertes y que nos pueden traer muchos problemas psicológicos, emocionales, físicos, económicos, distintos. Entonces, es importante primero analizar esas violencias, darnos cuenta que existen esas violencias para poder trabajar sobre eso, ¿no? Y para poder, por ejemplo, como ya lo dijo la compañera Shaddai, nosotras poder realizar un cambio y poder luchar por nosotras y poder hacer la revolución precisamente por nuestra liberación, ¿no? Entonces, aquí están las fuentes que yo utilicé para sacar todas las estadísticas y esto sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Aileen, por esa intervención. Creo que me parece muy importante retomar ese punto de no juzgar, porque a veces no se salen de estos círculos de violencia, no sabemos qué hay detrás. Juzgar solamente desde afuera es muy general, no sabemos qué hubo detrás de toda esta violencia. Y como lo hemos dicho, nadie busca pertenecer a un círculo violento, ¿no? Simplemente se da y a veces es difícil saber cómo salir por cuestiones psicológicas, por cuestiones económicas. No es tan fácil salir de estos círculos. Y como decía Aileen, a veces para las mujeres es más difícil porque pues enfrentamos muchos
factores incluso físicos que no nos permiten incluso estar embarazada, ¿no? Siento que la población, por ejemplo, las mujeres migrantes, la menstruación, las mujeres embarazadas son son poblaciones que se sesgan mucho de a veces estos estudios generales de mujeres, ¿no? Y que debemos de visibilizar porque también son un grupo vulnerable e incluso entre nosotras las mujeres. No sé si gustas continuar, Cintia. Creo que tiene problemas con su presentación. Ya yo la puedo presentar la presentación de Cintia, pero denme un segundito. Permítanme. Ya no sé si la pueden ver. No sé si la pueden ver. Sí, ya está, ya se ve. Ok, ya si quieren ya pueden empezar. Cintia. Bueno, yo voy a retomar unos puntos que mis compañeras ya anteriormente mencionaron. ¿Le podrías cambiar a la diapositiva, por favor? Muy bien, primero tenemos que definir qué es la violencia contra las mujeres. Bueno, mis compañeras ya la estuvieron definiendo, pero es importante mencionar que la violencia contra las mujeres ha sido denunciada por grupos organizados de mujeres que se han formado, o bueno, esas denuncias han sido debidas a la violación a sus derechos y a la pérdida de su dignidad por la misma violación a sus derechos. Otra cuestión importante es que la ONU declara que países con diferente tipo de desarrollo, bueno, declara que en países con diferente tipo de desarrollo, las mujeres que sufren violencia empieza en el hogar. Y eso es a mano de los padres, de los hermanos. Y eso es una de las diferencias con los hombres. Otra cuestión importante es que la ONU en el 2002 reporta que el 70% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus esposos o sus amantes. El artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino, del sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, amenazas físicas o la privación de la vida, de la libertad, tanto si se produce de forma pública y privada. Otra cuestión importante de mencionar es que, bueno, ya anteriormente mis compañeras lo habían mencionado, pero una cuestión muy común a menudo es que siempre estamos con ese estereotipo de la forma en la que debemos de actuar por ser hombre y por ser mujer. Por ejemplo, en un conflicto se espera que el hombre defienda a su familia, ya sea con golpes, y en cambio la mujer siempre se espera que ahora sí que reciba órdenes y que pues sea tranquila. También otra cuestión importante es que la violencia afecta a personas, familias, comunidades de diferentes condiciones culturales. A veces se piensa que la violencia contra la mujer nada más se da en las familias disfuncionales. Ahora, en cuanto a la violencia de género y la violencia de mujeres, mi primera compañera había comentado que es diferente. Sin embargo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia utiliza ese concepto para denominar a los distintos tipos y modalidades de la violencia. Y en sí mismo, bueno, es
es lo mismo. De hecho, primero se acuñó el término de violencia contra la mujer y el término de violencia de género es nuevo. Otra cuestión importante es que la ONU declara que el 1.6% y el 2% del PIB representan los costos de la violencia en Latinoamérica. Es por esto que ha sido también tomada en cuenta como una prioridad. Otro hecho importante es que en la segunda conferencia de Viena, en 1993, reconoce como un problema grave la violencia a los derechos humanos, bueno, la violencia contra la mujer por ahora sí que la violación a los derechos humanos. Bueno, la violencia tiene diferentes modalidades. Se da en el ámbito familiar, que es un acto abusivo de poder u omisión intencional, que se caracteriza por un control dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, ya sea que tenga un parentesco consanguíneo, o una afinidad, un matrimonio o un concubinato. El otro es el laboral y el docente. Bueno, aquí se caracteriza por tener un vínculo laboral o docente con la víctima. Independientemente de la relación jerarquizada, ahora sí que el objetivo del acto o omisión lo realiza mediante el abuso del poder y daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima. También el acoso y el hostigamiento es parte de esta violencia laboral y docente. ¿Me puedes cambiar a la diapositiva, por favor? Otra modalidad es la violencia laboral, es la violencia comunitaria, que son actos colectivos o individuales que conllevan a una denigración, una discriminación y se da exclusivamente en el ámbito público. El otro tipo de violencia es la institucional, son actos o omisiones de servidoras o servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan y obstaculizan los derechos de las mujeres y también el goce del ejercicio de los derechos humanos. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, me falta uno por mencionar. La otra modalidad es la feminicida, que es la forma más grave de violencia en contra de las mujeres, que es cuando se le quita la vida a una mujer. Y es producto de la misoginia y de que no se le pone mucha atención a la violencia contra la mujer. Mi anterior compañera mencionaba que la mayoría de las mujeres, bueno, que son muy pocas las mujeres que denuncian. Bueno, en lo que investigué, las mujeres que no llegan a denunciar es porque sufren de algún tipo de violencia que no es física y como no deja huella, pues se piensa que no es tan importante porque no es una agresión física y visible. Y por el económico, bueno, de hecho yo no había escuchado este término de económico, y esto es porque pues realmente no es muy escuchado la modalidad de violencia en lo económico. No es algo de lo que se hable comúnmente. Ahora, en cuanto a los tipos de violencia contra las mujeres, suelen presentarse con más frecuencia en el ámbito familiar. Sin embargo, también suscitan en el trabajo, la escuela y la calle, entre otros. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 6 las siguientes definiciones. Bueno, ya habían mencionado mis compañeras la violencia psicológica, que es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en negligencias, abandono, descuido, reiterado, celotipia, celos, insultos, humillaciones, evaluación, marginación, indiferencia, desamor, infidelidad,
y comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, a las cuales conducen a la víctima a la depresión, el aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. En cuanto a la física, que es la que comúnmente escuchamos más a menudo, es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. La otra es la patrimonial. Es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Bueno, también puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. La otra es la económica. Es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. De hecho, un dato interesante es que el 50% de las mujeres que nacen en un estrato social pues bajo, con pocos ingresos, no ascienden a una mejor vida social o económica. A diferencia de los hombres sí tienen un 75% de probabilidad, bueno, un 75% de la muestra de ascender a una vida más próspera. En cuanto a la sexual, que también es muy comúnmente escuchada, es cualquier acto que degradó o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, el denigrarla y concebirla como objeto. Muy bien, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el círculo de la violencia. Bueno, de hecho, esta cuestión del círculo de la violencia surge por una mujer que trabajaba en un refugio de mujeres que sufrían de violencia contra la mujer, y su nombre es Leonora Walter, y habla de este círculo en 1979. Muy bien, bueno, se cree que hay 3 etapas. La primera es la luna de miel, donde todo está bien, la pareja prospera. La segunda etapa es cuando, bueno, ya empieza a haber un poco de esas cuestiones de agresiones, de peleas. Después viene la calma y nuevamente se vuelve a repetir la violencia. Y bueno, lo que observaba era que las mujeres que sufrían de esta violencia siempre tenían esas características de que sus parejas les prometían que iban a cambiar, pero al final terminaban haciendo lo mismo y las seguían agrediendo. Muy bien, ¿qué mitos y prácticas debemos cambiar para eliminar el problema de la violencia contra las mujeres? Primero es considerar la violencia contra las mujeres como un acto aislado dentro del espacio privado y no como un problema social. O sea, no se le da la suficiente importancia y pues se cree que como tal no afecta directamente a la sociedad. También es responsabilidad de las personas afectadas de provocar los actos violentos. Bueno, yo luego he visto en la televisión, o yo creo que también los demás lo han visto, que dicen que, le agredió porque, no sé, porque se fue de pata de perro, porque traía minifalda, porque tenía tatuajes. Otro punto son los prejuicios sociales y actitudes negativas de los prestatarios de servicios que promueven la impunidad. La otra es la desconfianza hacia el sistema institucional entre las mujeres que han solicitado apoyo y no han recibido una respuesta debido a la burocracia en los trámites, la ineficacia policial, falta de privacidad y confidencialidad, y información imprecisa, presiones, revictimización y cargos injustificados, entre otras causas.
La otra es no contar con sistemas de detección y registro adecuados en todas las instituciones. Muy bien. Lo que están viendo de pantalla son algunas de las cuestiones que le corresponden a las autoridades. Una es multiplicar la sensibilización de los servidores públicos en la prevención de la violencia contra las mujeres, establecer programas reeducativos integrales para víctimas y agresores. Bueno, esto es muy importante, lo de la reeducación, porque pues nosotros hemos ido ahora sí que arrastrando esa violencia y esos estereotipos desde hace ya décadas, y por eso es necesaria una reeducación. La otra es participar en la operación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, desarrollar campañas laborales contra el hostigamiento sexual para establecer mecanismos claros de atención y sanción. Bueno, yo creo que gran parte de las mujeres hemos sufrido de algún tipo de acoso o de hostigamiento. El otro sería proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita a las víctimas de hostigamiento o acoso sexual, actualizar información sobre los servicios de atención psicológica, médica y jurídica a fin de contar con insumos que permitan mejorar e innovar esos servicios, promover y realizar campañas que sensibilicen a la población sobre la magnitud del problema, sus causas y consecuencias, así como alternativas de solución. A veces pensamos que nada más porque nosotros no hemos vivido, no pasa. Y eso no es nada bueno, porque en algún momento nos puede llegar a pasar, o alguien de nuestra familia o nuestro círculo social. Otro sería realizar cineforos que aborden el tema de la violencia y contribuyan a sensibilizar a la población. Organizar foros, mesas redondas y debates con expertos en el tema para sensibilizar a las autoridades de nuestra dependencia, llevar a cabo ferias, festivales culturales y concursos para difundir la información sobre los derechos de las mujeres y sobre cómo vivir una libre violencia. E involucrar a los medios de comunicación en la prevención de la violencia hacia las mujeres, comprender las expresiones de la violencia institucional y reconocer los aspectos presentes en nuestras propias dependencias, formular políticas públicas en torno al tema que cumplen acciones en los niveles legislación judicial, de salud, de educación, de empleos que empoderen a las víctimas para romper el ciclo de la violencia y someterlo. Bueno, este dato lo saqué de Forbes y dice que el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública arroja que entre enero y abril del presente año se registraron 33.240 delitos contra mujeres. El 58% de las denuncias fueron por lesiones dolorosas, el 16% por lesiones culposas y el 3% por delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal. Y bueno, ahí está la biografía que consulté para la información. Muchas gracias, Cintia, por esa participación. Estoy muy contenta con todos los datos que nos han dado. Creo que han sustentado muy bien cada una de sus participaciones a través de gráficas, a través de datos que han sido corroborados y pues como nos mencionaba Javier, ¿no? Al final de cuentas estos pues también son datos porque hay mucha gente que ni siquiera a datos llegaron, que fueron por el sistema y fueron perdidos en la misma transición incluso a llegar a gráficas, ¿no? A datos, pero también recordemos que pues estas personas que perdieron la vida o que han sufrido violencia, pues son el papá, la mamá, el hijo, la hija, y hay muchos datos que sesgan aún el sistema. Por ejemplo, puedo mencionar en el caso de, que es un tema que yo estoy tratando, el de las mujeres migrantes, ¿no? Que decían, bueno, mencionaban muchos ponentes, también son las mamás, la hija, pero que salen de este círculo de violencia a lo mejor de su país, van a buscar una mejor calidad de vida y ¿qué pasa? Pues entran a un país que no conocen, donde no tienen un CURP, no tienen una licencia, nadie las conoce. ¿Y qué pasa? Ni siquiera llegan a decir es un feminicidio, es una misión, nadie las busca. Entonces este sistema sesga mucho a esas mujeres, ¿no? Y creo que hay que visibilizar todas estas
bueno, por decir mujeres, también hombres que son a lo mejor interceptados por el narcotráfico, por diferentes redes de violencia, que también, pues nadie sabe cómo buscarlos, ¿no? Porque entran a un país totalmente diferente. En el caso de, como lo digo, los migrantes, pero pues son muchos datos los que han sido sesgados por el sistema. Tenemos 2 preguntas que me parecen muy interesantes. No sé si gustan comentarlas o podemos ampliar las 5. Una es por Mónica Peña Maldonado, que nos envió por el live de Facebook. Ella dice, ¿podrían repetir cuál es la diferencia entre violencia psicológica y violencia emocional? No sé si alguien guste contestarlo. O contestamos Lili y yo. Porque yo también tengo una opinión, obviamente, entonces no sé si gusten que yo empiece. Ya después sigo yo. Va, que va. Bueno, yo considero que la violencia psicológica, pues es como, bueno, es la violencia obviamente ejercida, que no es física, pero que afecta a un nivel obviamente psicológico, ¿no? Y esto pues trae repercusiones en tu vida emocional. Entonces yo considero que la violencia física, sexual, como todas las violencias que han mencionado nuestras compañeras, a la larga traen una violencia emocional, porque afecta a tu salud mental. Es decir, todo esto que aterrorizar, amenazar, explotar, rechazar, insultar, incluso la violencia física y sexual, a la larga te trae una pues te trae una afección, una violencia emocional, ¿no? Que es difícil superar y va encaminada también con la violencia psicológica. Es decir, es toda una red que al final y al cabo la violencia desencadena esto, ¿no? Porque como hemos dicho, no porque no haya dejado marca, no haya dejado un golpe, significa que no es violencia o que debemos de minimizarla. La violencia psicológica a veces es muy cruel porque eres tú luchando contra tu mente, entonces contra el autoestima, el amor propio, y es bien difícil recuperarlo y a veces la gente dice, no, pues tranquila, estás bien, o tú puedes, ¿no? Y es como decía Shaddai, no solamente es amiga, tú puedes, es amiga, cuenta conmigo, esa parte de esa red sorora, entonces, con todas las personas, ¿no? Pues, como lo decía Shaddai, esta mesa es de género y pues por eso ampliamos todo lo que involucra cualquier persona que pueda identificarse con un género. No sé qué más quieras complementar, Shaddai. Corregirme o Sí, complementar. no, está bien, de hecho, justamente eso, la violencia psicológica, como vemos, viene de la mente, entonces puede ser que se burlen de tus problemas mentales como la depresión, la ansiedad, que son las más conocidas y las que más aqueja a los de nuestra edad. Las emocionales tienen que ver también con nuestros estados de ánimo y cómo van cambiando, ¿no? Vamos, como dicen luego, la morra bipolar, ¿no? Porque en un momento está feliz y al otro ya está triste. Eso no es bipolaridad, pero siempre es como estar juzgando. Entonces, la violencia emocional va en cómo tú te sientes. Recordemos que tenemos algo que es responsabilidad afectiva. Nosotros tenemos que ser responsables con los afectos que damos y que recibimos. Si algo no me está gustando, decirlo en el momento, ¿sabes qué? No, o nosotros nos conocemos, al menos yo sí necesito un espacio para procesarlo y si una persona llega y empieza a insistirme, me voy a enojar más. Entonces esa sería como violencia emocional en el que si tú ya explicaste y necesitas tu tiempo y esa persona te sigue insistiendo, está ejerciendo violencia contra ti. Si es violencia psicológica, tiene que ver con otros ámbitos. Si hay una diferencia, van de la mano, todo va de la mano, entonces hay que atender eso y checarlo, ser responsables afectivamente con nosotros mismos, con nosotros saber decir cuándo no y cuándo sí, ponerle alto a las personas y también ser responsables con las otras personas, ¿no? Varias veces rechazamos algunas cosas o no sabemos hablarlas a tiempo que pueden afectar la estabilidad emocional de esa persona, que si llega a desestabilizarlo mucho emocionalmente, puede recaer en una psicológica. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Van encaminadas y van de la mano todas estas
problemas y que se desencadena la violencia. Esta creo que la respondió muy bien Cintia, es una pregunta de un compañero y un amigo, Adrián Rivera. Él nos menciona que le gustaría conocer su opinión sobre la violencia institucional contra las mujeres, ya que las dependencias de justicia, en especial contemplando como son las negligencias, las omisiones, la revictimización, y en el caso de, el caso más grave de violencia que puede ser el feminicidio, ¿no? Y esta violencia también es ejercida incluso a los familiares, ¿no? Cuando se hace caso omiso a que se haga justicia, porque pues es lo que piden, ¿no? Las familias. Y si bien hay una ley general para el acceso a las mujeres en la vida libre de violencia que contempla estas formas de violencia y aún así no son castigadas. Pareciera que se estructura por parte del Estado y más siendo dependencias de la Procuración de Justicia. Esto significa que hay un obstáculo en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, estando un vacío de la ley general en las entidades federativas para juzgar a los servidores públicos. Entonces, creo que aquí hace una pregunta, como que ustedes qué opinan de esta impunidad y dando su punto de vista, ¿no? Que parece que hay una cadena entre el Estado y la justicia, donde no se ejerce como tal. Porque, bueno, recuerdo que Cintia mencionaba qué tenía que hacer el Estado, ¿no? Bueno, proponía, bueno, ni siquiera es una propuesta, es como lo que debe de hacer, garantizar la justicia. Sí, bueno, de hecho, yo creo que, no sé, es que hay como que hay un problema de sensibilización. Siento que ahorita ha sido como que más la presión social, más que por razones éticas, o sea, por razones de que lo van a hacer porque saben que eso es lo correcto, no, sino porque más bien la sociedad pues está dando cuenta y los está como presionando. Y Entonces, aquí, pues esa cuestión de impunidad, pues sí, yo creo que es algo muy grave, porque bueno, de hecho no sé si han visto que creo que por ¿cómo se llama? Por falsificar bueno, por vender boletos no, por vender tarjetas del metro, eh, están dando 2 años de cárcel, algo así había visto. Y cuando dan menos tiempo de cárcel a los chicos que llegan a publicar fotos íntimas de las mujeres. Sí, es una red, ¿no? Como mencionaba, de hecho, Eileen mencionaba esta violencia digital, que me parece muy importante mencionar la ley Olimpia, en este caso, que ya fue aprobada en México. Le aplaudimos a todas nuestras activistas que han hecho posible esto. Y pues sí, definitivamente, ¿no? A veces la condena es igual como si el delito fuera igual, ¿no? O sea, no es lo mismo esta violencia digital que afecta también tu violencia, como decimos, no deja una marca, ¿no? Físicamente no deja una marca, pero emocionalmente, psicológicamente, pues quedas muy afectada, daña tu autoestima, no puedes salir incluso de tu casa, o te llegan hasta amenazar o aterrorizar, recibes amenazas. O sea, es una cadena grande de violencia que se desencadena de algo que a lo mejor la gente lo ve como de, ay, pues ella también para qué mandaba esas fotos. O sea, la victimización, ¿no? Otra vez como de, tú tienes la culpa porque haces esto, o porque te vestías así, o porque hacías esto. Nunca buscamos estas situaciones, ¿verdad? yo creo que aquí también va algo de privilegio, ¿no? De todas esas personas de que dicen, pues es que pasó por tal cosa y realmente no van más allá de, y aquí se ejerce todo un poco en la violencia de género en específico, ¿no? Y también la doble moral, la hipocresía de las instituciones como tal. Yo tenía la oportunidad de estar en un foro acerca de violencia de género, ¿no? Y decían, no, pues es que la Suprema Corte de Justicia va a estar siempre apoyando a todas las mujeres. Y hablaban sobre violencia de política, ¿no? Entonces, pero vemos aquí dos caras, una de que según dicen el apoyo, la paridad para las personas que van a participar, como ya también lo había mencionado yo anteriormente en el foro, pues decía, pues sí, o sea, a lo mejor como representante ponen a una mujer y posteriormente cuando gana la mujer la sacan y agregan al suplente que es hombre. Vaya. Todos los abusos que se le han dado a las mujeres cuando están en representación política en algún municipio, localidad, y todo lo que va afectando, ¿no? De que la manipulación, de que tienes que salirte de ahí porque yo como hombre tengo que estar. O incluso así es como de ustedes dicen, ¿no? O sea, a lo mejor yo voy a tal lado de un juzgado, voy a levantar mi demanda, la denuncia,
y que te dicen, no, pues es que faltan pruebas, ¿no? De que es que me violaron, sí, pero pues, ¿dónde está? No hay ninguna prueba. Incluso hasta que nos decían, pues es que hay a veces de que dices, la prueba ahí está, y se hace en ese mismo día y tarda 3 días, se dice, no, es que todavía no está, cuando en el momento que se hace la prueba, ahí está, y te dicen, recógela dentro de 3 días, dentro de un mes, y se tardan muchos años en dártelas, días. Entonces, aquí vemos un poco la ineficiencia de las instituciones, y es bueno que todas las chicas que están contra esa lucha que sigan, ¿no? Que no se desanimen de que pues sí, ahora sí que a estar presionando a las instituciones, al Estado, porque se supone que el Estado nos tiene que brindar ese derecho de seguridad y que lamentablemente no lo está haciendo. Entonces, ser eso, luchar y sobre todo la empatía que yo siempre estoy aquí como señora, ser empático y dejar a un lado toda esa burbuja de privilegios, de que realmente no todos tenemos la misma facilidad, no tenemos pues la libertad de expresión, incluso de que a veces tú quieres salir en algún lado y pues desafortunadamente hay personas que están atrás de ti y vives el acoso, vives muchísimas cosas como mujer. Entonces también los hombres que están ahí, qué bueno que a lo mejor que apoyen a estas luchas, pero que también sean empáticos y también mujeres, porque también desafortunadamente hay mujeres que dicen, pues es que no, pinches viejas, quién sabe qué, y no, o sea, todos estamos luchando por algo y ser empáticos y quitarse esa burbuja, esos privilegios, porque realmente en algún momento vamos a sufrir todos y pues no está bien, ¿no? Entonces, pues no sé, chicas, muchas gracias, no sé si quieran agregar otra cosa. Yo sí, ya que estábamos con esto del feminismo, les tengo una presentación chiquita. Sí, adelante, Shade. Ahí está. El feminismo. Teníamos dos opciones, estar calladas o morir, o hablar y morir. Decidimos hablar. De Malala Yousafzai, recordemos que ella sufrió también bastante estos cambios. Bueno, cuando les digan que las marchas, las protestas no hacen nada, recordemos que en este año las feministas de México lograron crear la Ley Olimpia, una ley que condena a compartir videos y fotos íntimas. Gracias, Olimpia, por todo lo que viviste y por lo que luchaste. La ley Ingrid, lamentablemente, cuando pasó lo de Ingrid, varios periódicos sacaron su cuerpo de ella sin dar ningún respeto. También recordemos que eso es violencia a los medios de comunicación, en el que sí exhiben la foto de la chica que fue afectada, pero el del violentador lo tapan los ojos, tapan lo más que se pueda. Entonces, gracias Ley Ingrid porque protege la identidad de las mujeres violentadas, y esto en tan solo un año. Por hacer menciones a las feministas de Rumania que reunieron fondos para recoger a mujeres en situaciones de maltrato, en nivel de Europa del Este, que tiene asociaciones encargadas de mandar a niñas a la escuela, en las feministas argentinas que lograron liberar a Igu, una mujer lesbiana que fue violada por 10 hombres y la metieron a la cárcel. Solo agarraron a 1 y 9 siguen libres, pero a ella la lograron liberar. También lo que mencioné al principio de que ya se aprobó la ley del aborto con ellas. Es un gran logro lo que estamos haciendo. Recordemos también que el feminismo es por y para las mujeres. Sí, cuando me empiezan a sacar que antes fue un hombre el que llegó a hacer esto, recordemos que antes las mujeres no tenían ni voz ni voto, entonces tuvo que impulsarlo un hombre, pero a continuación ellas tomaron las riendas, así que dejemos eso en el pasado porque fue el pasado. También recordemos que ellas hacían rayas, pintas, quemaban, fueron prisioneras, y también se quitaban sus corsets y brasieres en modo de protesta. Son hombres, no hombres, dejemos de llamarlos hombres, son hombres funcionales, todos son hombres, ya no hay que darles el privilegio de excluirlos de este término. Los aliades o aliados no existen, se los vuelvo a repetir, son hombres en deconstrucción, apréndanlo. Un aliade o un aliado que se hacen llamar así, o un hombre feminista, luego llega a sacar sus machismos y misoginias. También nosotras las mujeres lo llegamos a hacer aunque estemos en deconstrucción. Cuesta mucho, pero hay que dejar de decir que no todos los hombres, porque sí todos los hombres.
Cuando les digan también que esas no son formas, recordemos que en 1913 las sufragistas quemaron la iglesia de Catherine Hartman en protesta de sus derechos. Mujeres, nos estamos atrasando a ellas, no hemos quemado ninguna iglesia, ya deberíamos, digo, para que digan que seamos como las feministas de antes, ¿no? Hay que hacerlo. Recordemos también que el feminismo y la búsqueda de derechos acompaña esta ley de aborto que solo es válida en 2 estados aquí en México, creo, sí, que es Ciudad de México y Oaxaca. Muy bien por nosotros, faltan los demás, porque siempre dicen, ay, es que es solo el privilegio para las que fueron violadas. Amigo, en estos estados de México está donde una mujer, por más que quiera a su bebé, por más que lo quiera tener, sufre un aborto espontáneo, lamentablemente puede ser encarcelada. ¿Por qué? Porque abortó a su bebé, así haya sido espontáneo. Entonces, dejen de decir de su privilegio, por favor. No son los únicos, no somos las únicas, todas tenemos el derecho de decidir por nuestro cuerpo. Nos están quitando ese derecho. Y recordemos que cuando dicen, no, es que mejor la educación, les pongo el pañuelito verde que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Toda América Latina será feminista, amigas. Les dejo ahí el link de mi biblioteca feminista que abarca varias ramas. Ustedes pueden entrar, pueden ver a qué ramas se unen más, en qué ramas se sienten más cómodas y hacer un cambio por todas nosotras. Y bueno, les dejé ahí también unas de mis consignas favoritas de cuando vas a marchas y las gritas. Creo que la que más me gusta es la de, ya te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, tengo autonomía. Y bueno, ya quería cerrar con eso, en animarlas a que en serio sean feministas, critiquen todo, se cuestionen todo, cuestionense a ustedes mismas, cuestionen a sus familias, porque no por el hecho de, ay, es que mi papá, tu papá también tiene actitudes machistas y misóginas, también tu hermano, también tu primo, también tu tío, y también hasta el señor grande que ves ahí que es tu abuelito, también las tiene, porque no sabemos cómo fue la historia que sufrió tu abuela o tu madre con esas personas. El hecho de que sean adultos mayores no les quita de que sean machistas y misóginos. Critíquense, cuestionen todos, empiecen por uno mismo, porque por uno mismo empieza el cambio y ya después podemos ayudar a otras compas a unirse a este proceso. Recuerden que ser sororas no es selectivo, todas tenemos que ser sororas con todas, nada de que es que ella o aquella por esto o por lo otro. También les quiero hacer un recordatorio amigable de que las mujeres trans son mujeres y a lo mejor si en el feminismo radical ellas no pueden entrar, no significa que se les excluya del feminismo. Pueden entrar en otra rama. Está la liberal, que son más que bienvenidas, está la ecológica, está la filosófica. Hay muchas ramas del feminismo, tienen que enterarse, leer sobre eso para ver qué rama les conviene y a cuál se pueden unir. Mujeres trans son mujeres y están dentro del parte de esto. Sigo repitiendo, no es que se excluya a los hombres del feminismo, pero no se les puede llamar feministas ni aliados, pero sí tenemos algo en común, que es ir en contra del patriarcado que a ellos también los llega a oprimir. Y ya. Muchas gracias, Shai, por concluir esta mesa de una forma tan agradable. Sí, recordemos y aplaudámosles, como has dicho, a las activistas que han logrado mucho desde mucho tiempo, desde Olympe de Gauche a lo mejor, de acá para acá, pero también recordemos a las activistas que estuvieron antes, que no haya registro no quiere decir que no haya hecho actividad, y pues también recordemos a los funcionarios que están ahí por un cargo y que no solamente la paridad es para cumplir un número, que hagan, el activismo obviamente es importante, pero hacer estas reformas a nivel escrito, en la Constitución, en una ley, es más importante. Entonces, para que les recordemos igual a todos los funcionarios públicos que están ahí, no solamente para cumplir un número, a mujeres y hombres, y pues nada más. Les agradezco mucho, chicas, en verdad es muy padre esta plática, como les dije, yo disfruté mucho esta mesa,
a Aileen, mi compañera, como les mencionaba, de la UNAM, a nuestras 2 compañeras de la UAM, de Unidad Iztapalapa y Unidad Xochimilco, y a nuestra presidenta de Movimiento Chivitas Políticas. Hasta aquí termina mi participación. Ahorita a las 2 continúa la mesa con Samuel. Él va a estar hablando de La violencia población. Ajá. hacia la comunidad LGBT más, y a las 4 violencia a la población indígena. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, y pues los dejamos ahorita con Samuel en la mesa a las 2. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias, adiós.